Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis León. Soy licenciado en Marketing y MBA en Administración. Actualmente me desempeño como director gerente de Marketing Disruptivo. Es una agencia consultora en la que básicamente damos servicios vinculados con temas de marketing, web y redes sociales. El día de hoy tengo el placer de estar en Súmate al Éxito para presentarles un tema vinculado con el emprendimiento. El tema básicamente es cómo hacer un diagnóstico para tu negocio. Definitivamente uno cuando emprende o cuando tiene un negocio muchas veces obvia o no toma en cuenta el tema de analizar o diagnosticar un negocio. Por eso es muy importante el tema de hoy porque nos ayuda a entender dónde nos encontramos. Porque una vez que nosotros sabemos dónde nos encontramos, vamos a poder saber hacia dónde queremos llegar. Algo que para mí es muy importante al momento de analizar un negocio y que es vital es el tema de analizar el ciclo de vida del producto. Es de una forma, a través de este análisis, nosotros podemos determinar qué tipo de estrategias o qué tipo de acciones o objetivos determinar a través del tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de ciclo de vida del producto, existen, se puede decir, 4 etapas que uno puede distinguir. Es como cuando una persona, se puede decir, tiene todo un ciclo de vida, ¿no? Un ciclo de nacimiento, crecimiento, reproducción y de repente un tema de muerte. Lo mismo sucede con lo que es las empresas. De alguna forma en las empresas o en los negocios siguen 4 etapas o muchas veces hasta 5 etapas, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de un emprendimiento, la primera etapa es hablar de una etapa de básicamente desarrollo de producto, una etapa de preintroducción al mercado, en la cual básicamente tenemos que investigar, entender, conocer a nuestro futuro cliente, conocer a nuestro futuro mercado, conocer cuáles son sus características, donde básicamente en esa etapa lo que suele suceder es que más que generar o buscar generar ganancias, lo que estamos buscando es básicamente invertir, ¿no? Invertir, buscar de repente oportunidades de negocio, entre otras cosas. Pero posteriormente lo que nosotros hacemos es introducirnos al mercado con el objetivo de alguna forma poder generar una posición y poder de repente mantenernos, porque existe una estadística, al menos en nuestro país, en Perú, en la cual se sabe que básicamente muchos negocios que inician suelen fracasar, ¿no? Principalmente porque no se hace un buen diagnóstico de mercado, porque no se entiende al cliente, porque no se sabe realmente cómo funciona el mercado o quiénes son nuestros competidores o qué es lo que valora nuestro grupo objetivo. Entonces, existe un ciclo de vida del producto y es importantísimo saber en qué etapa de él nos encontramos. Normalmente si hablamos de un emprendimiento, como les comentaba, comenzamos por una etapa de introducción, en la cual básicamente es muy complicada. ¿Por qué? Porque básicamente no conocen nuestros productos, no nos conocen como marca, ¿no? Y de alguna forma aquí es vital generar confianza en nuestro cliente. Es más, se suele hacer o se suele desarrollar muchas veces pruebas de producto al momento de lanzar un producto al mercado. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que buscamos es generar confianza. Pero es vital identificar este punto. Posteriormente hay empresas de repente que ya se encuentran en una etapa un poco más estable, se podría decir, en una etapa de crecimiento donde se comienzan a generar ciertas ganancias, ¿no? Para ello es vital también saber qué características tiene este mercado, y usualmente en este mercado suele haber mucha más competencia, ¿no? Es un mercado en el cual hay más crecimiento, es un mercado mucho más, en el cual se han detectado más oportunidades y en el cual uno tiene que de repente invertir mucho más para poderse establecer, ¿no? Normalmente los emprendedores nos encontramos en estas etapas, en una etapa de crecimiento y una etapa de introducción, ¿no? Y en base a ello nosotros debemos detectar qué tipo de estrategias posteriormente implementar. Pero todo emprendedor empieza, se puede decir, una etapa de introducción en la cual tenemos que, de alguna forma, establecernos dentro del mercado y de alguna forma poder pasar la primera ola, se puede decir, o el primer problema que nosotros tenemos, que es poder sobrevivir. Porque el primer objetivo de una empresa es poder sobrevivir en el mercado. Para posteriormente crecer y en el tiempo, de repente, llegar a una etapa de madurez, ¿no? En la cual de repente podamos defender nuestra posición dentro del mercado. Pero lo primero que una empresa tiene que hacer es determinar en qué etapa de ciclo de vida nos encontramos, ¿no? Porque en base a ello nosotros vamos a poder diagnosticar, se puede decir, qué tipo de acciones o qué tipo de estrategias implementar. Porque la única forma de saber qué hacer es primero saber dónde estamos para posteriormente saber hacia dónde queremos llegar. Además, algo que a veces las empresas obvian
y que es muy importante de tomar en cuenta antes de lanzar un negocio, es definir un modelo de negocio, ¿no? Pero antes que ello, o antes de emprender, ¿no?, antes de colocar un negocio dentro del mercado, es muy importante definir, desde el punto de vista de marketing, si existe una necesidad. Lo más importante que uno tiene que identificar dentro del mercado es la existencia de una necesidad. Realmente, ¿qué es lo que busca mi público objetivo? ¿Qué es lo que quiere mi público objetivo en base a un producto o servicio que yo quiero desarrollar, ¿no? Pero la premisa clave de todo emprendimiento debe ser una necesidad. Hay que hacernos la pregunta siempre antes de emprender con respecto a al tema de la necesidad. Y en base a ello nosotros debemos desarrollar un modelo de negocio, ¿no? Normalmente yo suelo trabajar, cuando hablo de modelos de negocio, mucho con el tema del modelo Canvas. El modelo Canvas de una forma te ayuda a estructurar en base a 9 elementos, ¿no?, cuáles son las aristas o los elementos clave para de repente para poder desarrollar un negocio y para poder establecernos. Esto suele funcionar tanto para emprendimientos como negocios que ya han sido desarrollados en el tiempo. ¿Cuáles son estos 9 elementos que contiene, se puede decir, este modelo Canvas, o que nos ayuda a de repente elaborar un modelo de negocio? Básicamente son 9 puntos, que los voy a ir explicando poco a poco. El primero es determinar quiénes son nuestros clientes, o cuáles son el segmento de clientes al cual nos queremos dirigir. El segundo es cuál es nuestra propuesta de valor. El tercero es nuestros canales, cómo vamos a llegar a nuestros clientes. El cuarto punto es cómo nos vamos a relacionar con nuestros clientes. El quinto punto es cuáles son nuestros principales ingresos o cómo vamos a generar nuestros ingresos dentro del mercado, ¿no? El sexto punto es los recursos clave. El séptimo punto es las actividades clave. Y el octavo punto son los socios clave. Y terminaríamos básicamente con lo que son los costos más importantes dentro de la empresa. Pero el punto más importante aquí dentro del modelo Canvas es que en base a una necesidad nosotros podamos determinar quiénes son nuestros clientes. Es fundamental saber a quién nos dirigimos para en base a ello poder posteriormente determinar qué tipo de estrategias emplear dentro de nuestro negocio. Por ejemplo, qué tipo de producto desarrollar. Por ejemplo, qué tipo de comunicación o cómo llegar a nuestros clientes. Si de repente a ellos les es mucho más empático comunicarnos con ellos a través del WhatsApp, de repente a través de las redes sociales, vía correo electrónico o de repente a través de medios masivos. Todo va a depender de la forma de comunicación o el tono de comunicación que tengan de repente nuestros clientes, porque de repente va a depender mucho de la generación. Si hablamos por ejemplo de millennials, si hablamos de repente de una generación mucho más joven, qué tipo de comunicación tenemos que tener con ellos. Por eso es muy importante definir a quién nos dirigimos, quién es nuestro grupo objetivo, ¿no? También saber de repente cuáles son los canales de distribución más adecuados. De repente nuestro cliente quiere comprar el producto en una tienda, o de repente quiere comprarlo online, o de repente quiere comprarlo en ambas vías. Hoy en día se habla, por ejemplo, de lo que es la omnicanalidad, en el cual los clientes están buscando la mayor cantidad de puntos de contacto para adquirir nuestro producto. Pero todo ese tipo de puntos se van analizando a través de la segmentación, ¿no? En la segmentación, básicamente, cuando hablamos de segmentación, nos ayuda a determinar cuáles son las características más importantes que tiene nuestro público objetivo, ¿no? Es decir, a quién nos vamos a dirigir en el mercado. Y en base a ello nosotros determinamos, por ejemplo, variables geográficas, psicográficas, comportamentales, o de repente vinculadas con lo que es el tema demográfico, ¿no? Determinar, por ejemplo, temas vinculados con la edad, con el género, de repente vinculados con el estado civil. Hay productos que están dirigidos para solteros, hay productos que están dirigidos para personas casadas, ¿no? De repente hasta la opción sexual, ¿no? Existen diferentes temas o puntos a tocar al momento de determinar o saber a quién nos vamos a dirigir como consumidores, ¿no? Por eso es muy importante, o el punto más importante, es determinar el segmento de clientes en base a una necesidad. En base a este segmento de clientes, lo siguiente a determinar o evaluar es la propuesta de valor, ¿no? La propuesta de valor básicamente es qué valor estamos entregando a nuestros clientes, es decir, qué diferente, ¿no?, estamos ofreciendo a nuestro público objetivo. ¿Cómo se diferencia nuestro producto? ¿Cómo se diferencia nuestro servicio? ¿Qué es aquello que de repente marca la diferencia con respecto a un producto que ya existe dentro del mercado? Eso es vital determinarlo para nosotros poder ofrecer y determinar
con claridad cómo nos diferenciamos de la competencia, ¿no? De repente, hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué problema estamos ayudando a resolver a nuestros clientes? De repente tiene algún temor, algún miedo, alguna situación que hace que este cliente esté buscando algo en especial, ¿no? O sea, cómo nosotros ayudamos a este cliente a que pueda resolver una situación. O de repente, qué tipo de necesidad estamos satisfaciendo y cómo de repente, en comparación a otros productos o servicios, lo hacemos generando un valor agregado para este consumidor o de repente empresa, porque también podemos estar trabajando con otra empresa u otro negocio, ¿no? Luego, otro aspecto a tomar en cuenta, ¿no? Una vez que sabemos o que conocemos la necesidad, una vez que conocemos a quién nos dirigimos y posteriormente que sabemos qué estamos ofreciendo al mercado y que realmente lo esté valorando, el siguiente aspecto o variable a tomar en cuenta es el tema vinculado con los canales. Es decir, qué tipos de canales de comunicación o de distribución estoy utilizando para llegar a mis clientes, ¿no? De repente, cuando hablamos de comunicación es si utilizo las redes sociales, si utilizo de repente el correo electrónico, un WhatsApp, o qué otro medio de comunicación utilizo para poder llegar a ellos y para poderme comunicar con ellos, ¿no? Además, otro aspecto a tomar en cuenta es el punto de venta, o sea, cómo yo voy a llegar o qué canales voy a utilizar para llegar a mi consumidor. De repente puede ser vía delivery, puede ser de repente en un punto de venta. Aquí es muy importante determinar cuáles son los canales más importantes para llegar a nuestro cliente. Y por ejemplo, podría darse el caso de determinar aspectos como tiempo, cuánto me demoro, si hablamos de un tema de delivery, cuánto me demoro en entregar un producto, cuánto me demoro de repente en satisfacer ese tipo de necesidad. Porque me ha pasado, en algunos casos, algún cliente en el cual hemos de repente vendido un producto vía online, ¿no? Se ha generado la transacción, pero de repente posteriormente no se ha podido satisfacer la demanda. ¿Por qué? Porque de repente el delivery o la moto o de repente el transporte no llegó al punto de venta por un tema de que no se contaba con los recursos necesarios para poder satisfacer la demanda que ya se había generado, es más, ya se había generado hasta la misma transacción. Entonces es muy importante determinar si contamos con los recursos para poder satisfacer esa necesidad. Posteriormente es importante conocer cómo nos vamos a relacionar con nuestros clientes, ¿no? Aquí es importante ver de qué forma voy a llegar a mi cliente. Por ejemplo, si hablamos del canal digital, hay una metodología que es tendencia hoy en día, ¿no? Y que realmente puedo hablarles con fe de ello, ¿no? Que hoy en día una metodología o una estrategia, más que nada una metodología que está muy de moda para llegar a los clientes a nivel digital, por ejemplo, es el inbound marketing, ¿no? Que es una estrategia en la cual, o una metodología en la cual nosotros, de forma, se puede decir, no intrusiva, llegamos a los clientes. Por ejemplo, hoy en día es molestoso recibir una llamada telefónica de manera inoportuna. De repente uno está en una reunión de trabajo, de repente uno puede estar en alguna situación que de repente no espera una llamada telefónica y que resulta molestoso. Muchas veces nosotros recibimos llamadas telefónicas de bancos o de muchos lugares, las cuales de repente nos llaman y ni siquiera nosotros hemos solicitado un servicio. El inbound marketing es una metodología digital, de una forma que nos permite generar interés en nuestros clientes, ¿no? Que nos permite fidelizar nuestros clientes y a la vez que permite que estos clientes se vuelvan promotores de nuestra marca y que nos permite llegar a ellos de forma no intrusiva y de una forma que nos permite comunicarnos con ellos sin ser molestosos, ¿no? Es más, es toda una metodología que de una forma nos permite cautivar al cliente de una forma progresiva, ¿no? Y de una forma esa es una metodología o un trabajo que nos ayuda a generar una relación con nuestros clientes, ¿no? Pero de una forma eso nos ayuda a determinar un modelo de negocio, ¿no? Entonces hemos comenzado por la parte vinculada con la necesidad, posteriormente determinar en base a esta necesidad nuestro segmento de clientes, ¿no? Una vez que hemos determinado nuestro segmento de clientes, hemos determinado cómo nos vamos a diferenciar o cuál es nuestra propuesta de valor y posteriormente hemos definido cuáles son nuestros canales de comunicación y de distribución para llegar a ese segmento de clientes, ¿no? Además, hemos definido una metodología, en este caso, o una estrategia, en la cual nosotros vamos a capturar, retener, fidelizar y de repente que estos clientes se vuelvan promotores de nuestro producto y de nuestra marca.
Es toda una metodología que de una forma va avanzando de a poco, pero para eso es necesario diagnosticar cómo está nuestro negocio y en base a ello ir planteando alternativas, ¿no? Posteriormente, una vez que hemos determinado cómo nos vamos a relacionar con nuestros clientes, lo siguiente es determinar de qué forma se van a generar nuestros ingresos, ¿no? Determinar dónde está el dinero en nuestro negocio. Por ejemplo, les pongo un caso, WhatsApp aún no monetiza su negocio. Básicamente es un servicio libre, ¿no? Que está a punto de monetizarse. Se habla que el próximo año WhatsApp Business al menos va a tener un costo, ¿no? Entonces es muy importante hoy en día encontrar dónde se encuentra el ingreso o cómo vamos a generar ingresos en nuestro negocio. De repente hacer una proyección de la demanda de nuestro negocio, ¿no? En el tiempo. ¿Cuándo van a ser los meses más altos, los meses más bajos? ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros tenemos que hacer una proyección para en base a ello nosotros poder también determinar cómo vamos a poder cubrir nuestros principales costos de producción, de fabricación, de empleados, de local, de lo que fuera. Por eso es importante hacer un flujo de ingresos a través del tiempo que nos permita determinar que vamos a poder cubrir con nuestras obligaciones como empresa, ¿no? El siguiente punto, una vez que hemos determinado nuestro flujo de ingresos, es determinar cuáles son los recursos clave de la empresa. Es decir, qué recursos clave requiere nuestra propuesta de valor. Es decir, por ejemplo, ¿no? En un negocio de repente el recurso clave puede ser a una persona experta que de repente fabrica, si hablamos de repente de una fábrica o de una empresa que desarrolla chocolates, ¿no? Vamos a buscar de repente a la mejor persona o un profesional experto en el desarrollo de esos chocolates que de repente nos va a permitir mostrar nuestra propuesta de valor. O de repente vamos a desarrollar un proceso, ¿no? Interno dentro de la empresa y requerimos un recurso muy importante que puede ser un tema tecnológico, ¿no? Que hace que nosotros vamos a poder marcar la diferencia y que vamos a poder transmitir esta propuesta de valor ante los clientes. Posteriormente hay que determinar cuáles son las actividades clave que requieren nuestra propuesta de valor. Por ejemplo, puede ser un tema de buscar alianzas estratégicas, puede ser de repente buscar socios comerciales, de repente puede ser un tema de buscar alguna acción que nos permita respaldar nuestra propuesta de valor. O sea, qué acciones o qué actividades tenemos que desarrollar para que nuestra propuesta se pueda desarrollar en el tiempo, ¿no? El octavo punto básicamente es buscar socios estratégicos, ¿no? O sea, ¿quiénes son nuestros socios clave? Para mí, por ejemplo, cuando hablo de los negocios, yo me refiero a todos los stakeholders. Cuando me refiero a stakeholders, me refiero a todos los interesados. Hoy en día nosotros tenemos que forjar relaciones no solamente con nuestros clientes, sino tenemos que formar relaciones también hasta con políticos, tenemos que forjar relaciones hasta con de repente personas que no son nuestros clientes, tenemos que buscar o forjar relaciones hoy día con influenciadores de repente. Hoy en día está muy en boga el tema de los influenciadores, de repente que hablan bien o de repente que promueven los valores de nuestra marca, ¿no? De un servicio, de un producto. O sea, de una forma hoy en día es muy importante forjar relaciones, encontrar proveedores clave, porque ¿qué pasa si me falla un proveedor de un producto o un servicio? Va a ser de repente que yo no pueda cumplir con mi cliente final y eso va a hacer que de repente me genere un problema en el tiempo. Posteriormente, y el punto de repente más importante, porque de una forma nosotros como emprendedores, la parte más dolorosa o más costosa es el tema de los costos, ¿no? Todo lo que sale de nuestro bolsillo, hay que ver cuáles son nuestros costos fijos, cuáles son nuestros costos variables, cómo voy a poder cubrir estos costos, ¿no? Por ello, aquí es muy importante el haber determinado con claridad el flujo de ingresos, ¿no? Para en base a ello poder saber más o menos si nosotros vamos a poder satisfacer, si vamos a poder cubrir nuestros costos o nuestras obligaciones como empresa en el tiempo. En este modelo Canvas lo que nos ayuda a nosotros definitivamente es a poder conocer las variables o los aspectos claves más importantes de nuestro negocio, ¿no? Determinar nuestros clientes, cómo nos vamos a relacionar con ellos, de qué forma vamos a poder satisfacerlos, entre otros aspectos. Es vital. Luego, algo que yo suelo recomendar y que muchos de repente suelen obviar al momento de hacer un diagnóstico del negocio, es que se obvian variables externas, ¿no? Hoy en día las variables externas
definitivamente son cruciales y fundamentales al momento de analizar un negocio. Cuando me refiero a variables externas, básicamente me refiero al famoso PESTEL, ¿ya? El PESTEL es un análisis, se puede decir, que toma en cuenta 6 elementos muy importantes. Variables vinculadas con el tema político, variables vinculadas con el tema económico, variables vinculadas con el tema social, variables vinculadas con el tema tecnológico, variables vinculadas con el tema medioambiental y variables vinculadas con el tema legal. Definitivamente es muy importante hacer o ver o evaluar el impacto que tienen estas variables con respecto a nuestro negocio. Por ejemplo, ¿no? El tema político, sin ir muy lejos, está muy vinculado con el crecimiento de nuestra economía, ¿no? Si nosotros no hacemos un diagnóstico de la política o no conocemos la situación actual de la política de nuestro país, definitivamente no vamos a poder saber o determinar el impacto que eso puede tener sobre la economía. De una forma, un problema político podría conllevar a un decrecimiento del PBI y de repente esto podría conllevar a que nuestro negocio pueda tener un mal funcionamiento en el tiempo. O de repente un tema medioambiental, podría darse el caso de un desastre o tipo el fenómeno del Niño, que por ejemplo el año pasado había una proyección de crecimiento del PBI a inicios antes del fenómeno del Niño y posteriormente hubo otra proyección. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que nosotros hacemos estimaciones o proyecciones que deberían estar vinculadas con el entorno, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico y analizar cómo esto tiene un impacto sobre nuestro negocio. Aspectos legales. Por ejemplo, ¿no? Ha habido un incremento del impuesto selectivo al consumo, lo cual ha incrementado el precio de las bebidas gaseosas, el precio de los chocolates, el precio de los autos, ¿no? Lo cual hace de repente que tenga un impacto sobre la demanda. Y nosotros tenemos que saber cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones. De una forma, este tipo de diagnóstico uno tiene que hacerlo constantemente, porque este tipo de análisis puede cambiar de acuerdo a situaciones que se van presentando en el tiempo, ¿no? Entonces uno tiene que tomar en cuenta temas legales, medioambientales como el fenómeno del Niño, tecnológicos, ¿no? Hoy en día la tecnología pues cambia y tiene un impacto muy rápido, más aún para empresas que están vinculadas con temas tecnológicos, y hoy en día la empresa que tiene la tecnología más de punta, de una forma tiene la posibilidad de manejar los costos más baratos, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que uno no solo tiene que competir por costos, pero son variables que uno tiene que tomar en cuenta al momento de analizar un mercado. Temas sociales, ¿no? Coyuntura, de repente tendencias. Sin ir muy lejos, en el mes de junio la coyuntura fue el mundial, ¿no? El mundial de una forma hizo que las marcas, los productos estén muy vinculadas, muchas de las campañas de publicidad, campañas de marketing, los negocios, auspicios, muchos estuvieron vinculados con el tema mundial porque el Perú al menos vivía el mundial. Entonces de una forma las campañas, el funcionamiento, el tema social, la mente de las personas estaban muy vinculadas con el mundial. Entonces uno tiene que de una forma saber qué es tendencia, qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente siente a nivel coyuntural para poder entender la situación actual del mercado. Y pueden ser situaciones de repente de ese tipo o situaciones más profundas de nuestra sociedad, ¿no? Finalmente, a nivel diagnóstico más empresarial, ¿no? Hay un análisis muy básico que tiene muchos años, ¿no? Y que uno lo puede haber escuchado hace mucho tiempo, pero que sigue teniendo mucho valor a la fecha de hoy y al cual yo le doy mucho valor porque me ayuda a hacer un diagnóstico de cómo existen ciertas fuerzas que van a impactar sobre nuestro negocio y la importancia de evaluar cada una de ellas, ¿no? Cuando me refiero a ello, me refiero a las famosas 5 fuerzas de Porter, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las 5 fuerzas de Porter y por qué tenemos que analizar cada una de ellas y cuál es su importancia? Básicamente son 5, ¿no? La rivalidad que existe entre nuestros competidores. Hay que determinar qué tanta competencia existe dentro de nuestro mercado. ¿Por qué? Porque a mayor competencia, de repente va a haber una mayor, el precio va a ser mucho más susceptible ante cualquier modificación, ¿no? O de repente no, pero una forma es importante saber con quiénes competimos, qué tanta competencia hay dentro de nuestro mercado, es importante saber los precios de nuestra competencia, es importante saber qué características tienen los productos de nuestra competencia, es importante saber también, por ejemplo, el tipo de comunicación
o cómo llega la competencia a sus clientes, ya sea a través de canales de distribución o ya sea a través de su servicio, ¿no? Entonces es muy importante saber qué tanta rivalidad o qué tanta competencia existe dentro de este mercado para en base a ello nosotros poder elaborar nuestra estrategia en el tiempo. Además, otro aspecto que hay que tomar en cuenta es qué tanta amenaza existe de que puedan entrar nuevos competidores al mercado, ¿no? Para ello es muy importante, eso va a estar mucho en función del ciclo de vida del producto, porque si hablamos de un producto que está en crecimiento y que está a punto de entrar a la madurez, estamos hablando de un mercado en el cual va a haber la posibilidad de que entren nuevos competidores, ¿no? Y si hablamos de un mercado en el cual existe la posibilidad de que entren nuevos competidores, nosotros tenemos que buscar formas o maneras de cómo de repente defender nuestra posición o cómo de repente poder mantenernos dentro del mercado. Sin ir muy lejos, les voy a poner un caso muy sencillo. Hace muchos años se puso de moda el té verde. Hoy en día tomar té verde es algo muy común, ¿no? Es más, la primera marca, ustedes de repente cuando les hablo de té verde, es muy probable que ustedes recuerden como primera marca a Free Tea, ¿no? Sin embargo, la primera marca que decide elaborar té verde en nuestro país se llama Beverage Tea. Se puede decir que ellos fueron los que abren o incorporan este producto como un nicho, que hoy en día es un producto un poco más de consumo más masivo, sobre todo en el verano, pero ellos fueron los primeros en detectar la oportunidad. Sin embargo, ¿no? En base a esto, muchas empresas, Lipton Tea, entre otras empresas de té verde, deciden comenzar a colocar o ingresar nuevos productos porque de alguna forma una empresa pionera en el mercado, que de repente no la recuerdan, decide ingresar al mercado con un producto totalmente revolucionario que tiene mucho impacto y que tiene un tema positivo en el mercado. Es más, el producto ingresa con un precio introductorio al mercado de 5 soles, ¿no? Hoy en día el producto te puede estar costando entre 1,50 sol y 2 soles. Eso básicamente se debe a la competencia y a cómo el mercado de una forma encuentra oportunidades en base a una disrupción, ¿no? Entonces es muy importante determinar qué tanta posibilidad existe de que ingresen o la amenaza de que existe que entren nuevos competidores al mercado y buscar formas de cómo nosotros poder defendernos en base a ello, ¿no? Otro aspecto a determinar es el poder de negociación de los proveedores, ¿no? En este aspecto básicamente es crucial cuando de repente tenemos pocos proveedores dentro del mercado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros tenemos pocos proveedores dentro con nuestra marca o nuestro producto? De alguna forma el proveedor tiene un fuerte poder de negociación. ¿Por qué? Porque él va a fijar el precio. Nosotros no tenemos una gran cantidad de proveedores para poder elegir, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la luz, nosotros cuando adquirimos la luz, que está vinculado con un tema del Estado, tenemos un solo proveedor, que en este caso es Edelnor o Luz del Sur, ¿no? O sea, dependiendo de dónde nosotros vivamos. O de repente cuando hablamos del agua, Sedapal. Ellos de una forma fijan el precio sin nosotros poder interferir, ¿no? Nosotros simplemente nos adecuamos al precio que nos están ofreciendo ellos a nosotros como clientes. Igual, en nuestro mercado, si nosotros tenemos poca disponibilidad de proveedores, ellos van a tener un mayor poder de negociación. Por eso es importante hacer un diagnóstico para nosotros buscar una forma o una estrategia de cómo nosotros poder incrementar nuestro poder de negociación y que esto no puede influir en el precio de nuestro producto o en la forma de comercialización del mismo. Además, otro aspecto a evaluar o a tomar en cuenta es qué tanto poder de negociación tienen los consumidores. Y eso va a estar muy relacionado con el aspecto de la competencia. Si hay mucha competencia, de una forma el consumidor va a tener una mayor capacidad de elección entre una gran variedad de productos. Y viceversa, ¿no? Si de repente hay poca competencia, el consumidor tiene menor capacidad de elección. Al existir menor capacidad de elección, de alguna forma la marca o el producto tiene la posibilidad de poder fijar el precio hasta cierto punto dentro del mercado. Entonces, de una forma nosotros tenemos que saber, en base a la competencia, qué tanto poder de negociación tiene un cliente o un consumidor dentro del mercado. Por decirles, yo cuando recién puse mi empresa hace 3 años, ¿no? Me acuerdo que mi primer cliente, como yo era nuevo, tenía pocas posibilidades, ¿no? Tenía más desesperación en aquel entonces, ¿no? El cliente de una forma manipuló o de repente me influyó mucho en la forma o el momento que yo fijé el precio de un producto que le estaba ofreciendo. ¿Por qué? Porque de repente yo era nuevo y no tenía mucho poder de negociación dentro del mercado. Entonces, de una forma es muy importante poder buscar estrategias o buscar alternativas para nosotros poder hacernos mucho más fuertes
dentro del mercado. Finalmente, otro aspecto importante dentro de estas 5 fuerzas de Porter es determinar si existe la posibilidad de que entren o que ingresen, de que existan sustitutos que puedan cubrir las mismas necesidades que cubren nuestros productos dentro del mercado. Esto va a influir en los precios, competencia, X factores. Por ejemplo, ¿no? Un sustituto del queso puede ser el yogur, puede ser la leche, ¿no? De alguna forma cumple las mismas funciones y podría un cliente o un consumidor comprar este producto en vez del mismo. Entonces es muy importante analizar qué tantos sustitutos y qué tanta propensión existe de que nuestro cliente busque ese sustituto en vez de nuestro producto dentro del mercado. Por decirles, ¿no? Mi empresa es una agencia consultora, ¿no? En mi caso, por ejemplo, dentro de la agencia de digital, ¿no? La parte consultora, hay empresas, por ejemplo, que ofrecen el desarrollo de páginas web en plantilla. Hay otras empresas que ofrecen, por ejemplo, el desarrollo de páginas web en lo que es en programación, ¿no? Entonces, de una forma, existen sustitutos a este tipo de productos dentro del mercado. O hay gente de repente que busca estudiar un curso, ¿no? o ser de repente autodidacta y hacer su propia página web. Entonces existen productos sustitutos al desarrollo de una web, por ejemplo, en programación, ¿no? Y hay que ver qué tanta amenaza o qué tanto problema podría generar esto para nuestros productos dentro del mercado, y en base a eso de nosotros de tener una estrategia que nos pueda diferenciar de la competencia. Finalmente, ¿no? Ya casi culminando este tema, ¿no? Es importantísimo que en base a este análisis de nuestro ciclo de vida del producto, en base a este diagnóstico de mercado que nosotros hacemos, en base a nuestro modelo Canvas, que nos ayuda a entender mejor nuestro negocio, ¿no? Y en base a este análisis, ya sea a nivel PESTEL, a nivel político, social, económico, legal, entre otros, a nivel externo, y nuestro análisis Porter nos va a ayudar a determinar o a ayudar a hacer nuestro análisis FODA o análisis DAF, ¿no? Que es vital porque nos va a ayudar a saber dónde estamos, ¿no? Si no sabemos dónde estamos, ¿cómo podemos querer saber a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces aquí es vital encontrar o determinar nuestras oportunidades, ¿no? Que básicamente son que nosotros podemos lograr en el mercado en base a actores externos, ¿no? Nos va a poder ayudar a determinar nuestras amenazas, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Porque en base a ello nosotros vamos a poder determinar o saber qué tipo de estrategias ofensivas, de supervivencia, defensivas o reorientativas tenemos que emplear para poder diferenciarnos o poder mantener una posición dentro del mercado. Finalmente, una reflexión es que es muy importante ¿en qué se parece o qué tiene en común un buen médico con un buen mercadólogo o con un buen gestor o administrador de negocios? Básicamente que antes de dar una solución, uno tiene que hacer un buen diagnóstico. Si uno no sabe dónde nos encontramos, definitivamente no vamos a saber hacia dónde queremos llegar. Entonces, espero que realmente les haya gustado este taller o esta clase presencial, ¿no? En la cual he podido interactuar con ustedes, y además me gustaría hacerles una invitación para el día 29 de agosto, miércoles 29 de agosto a las 10 de la mañana, en el cual estaré dando un taller para Súmate al Éxito, ¿no? En el cual hablaré sobre el ABC del emprendimiento. ¿Cuáles son las características y elementos clave que tienes que tomar en cuenta antes de lanzar un negocio al mercado? Si tú eres emprendedor, este taller es para ti. Muchas gracias.